Bienvenidos a esta nueva guía visual, donde hacemos precisamente eso, transformar temas complejos en algo claro y directo. Y hoy, vaya tema que tenemos, la épica historia de los derechos humanos. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Nacemos con derechos o nos los dan? Esta cuestión, que parece tan simple, es el corazón de todo un viaje histórico. Un viaje largo y, para qué negarlo, a menudo bastante complicado. Así que vamos a empezar por el principio. Para saber a dónde vamos, primero hay que entender de dónde venimos. Y para comprender qué son los derechos humanos, lo primero es imaginarnos un mundo sin ellos. Un mundo que no funcionaba con derechos, sino con privilegios. A ver, en la Edad Media, por ejemplo, la idea de derechos para todos simplemente no existía. Lo que había eran privilegios. Y un privilegio, bueno, es justo lo contrario a un derecho. Eran concesiones, como favores, que un rey o un señor feudal le daba a unos pocos, a los nobles, a ciertas ciudades, pero siempre, siempre excluyendo a la inmensa mayoría de la gente. Mucha gente piensa en la Carta Magna inglesa como el primer gran documento de este tipo, ¿verdad? Pues ojo, porque no fue la única ni siquiera la primera. Aquí en España, por ejemplo, ya existían fueros como los decretos de la Curia de León de 1188, que son anteriores. Ya se empezaba poquito a poco a ponerle límites al poder absoluto del rey. Pero todo esto eran como los primeros pasos, los cimientos. La verdadera historia de los derechos humanos, tal y como los entendemos hoy, arranca de verdad en la Edad Moderna. Y no lo hace de golpe, sino en tres grandes saltos, tres momentos revolucionarios. Son tres fases, tres conceptos clave que lo cambiaron todo. Primero, la generalización. Después, la universalización. Y por último, la internacionalización. Estos tres saltos transformaron por completo la idea de lo que significa tener un derecho. Vamos con el primero, la generalización. ¿Qué significa esto? Pues que los derechos dejaron de ser algo para un grupito selecto y pasaron a ser para todos los ciudadanos de un país. Un ejemplo clarísimo es la Declaración de Derechos de Inglaterra, la Bill of Rights de 1689. Ahí ya no se hablaba de los privilegios de los nobles, no, se hablaba de los derechos de todos los ingleses. Y aquí viene el segundo gran salto, la universalización. Y fijaos bien en el lenguaje, porque es la clave de todo. De repente, los textos empiezan a hablar de todos los hombres. No todos los ingleses o todos los franceses. No, todos los hombres. Se empieza a pensar en la humanidad como un todo, no solo en los ciudadanos de un estado concreto. Esta idea, claro, fue una bomba. Impulsó revoluciones como la americana y la francesa. Y con el tiempo, la cosa fue a más. Ya no se luchaba solo por libertades civiles. Con la llegada de la Revolución Industrial y sus desigualdades, la lucha se amplió para incluir derechos políticos, como el derecho al voto, y más adelante derechos sociales y económicos, como un salario justo. Pero claro, tener los derechos escritos en un papel no era garantía de nada. Y el siglo XX lo demostró de la forma más brutal posible. Los horrores de las dos guerras mundiales dejaron una cosa muy clara. Para proteger los derechos de verdad hacía falta algo más. Y ese algo más fue el tercer gran salto, la internacionalización. Y esto nos lleva a una fecha que hay que marcar en el calendario, 1948. Ese es el año en que las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué supuso esto? Pues la creación de un sistema donde los derechos ya no son un asunto interno de cada país, sino que hay un acuerdo global, internacional, para protegerlos desde fuera si hace falta. Vale, hemos hecho un viaje larguísimo, desde los privilegios medievales hasta un acuerdo mundial. Entonces, después de todo esto, ¿qué es exactamente un derecho humano hoy en día? ¿Cuáles son sus características, su ADN, por así decirlo? La primera característica, y quizás la más importante, es que son universales. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy sencillo y a la vez muy potente, que nos pertenecen a todas las personas, sin excepción. Da igual dónde hayamos nacido, nuestro color de piel, nuestro género o en qué creamos. Simplemente por ser humanos, los tenemos. Y esa universalidad implica que son permanentes, que no se pueden perder. Por eso se dice que son, tres cosas con nombres un poco técnicos, pero que se entienden muy bien. Son inalienables, nadie nos los puede quitar. Son irrenunciables, ni siquiera podemos decidir nosotros mismos no tenerlos. Y son imprescriptibles, no caducan, no tienen fecha de vencimiento, forman parte de lo que somos. Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta con la que empezamos. ¿Recordáis? ¿De dónde vienen estos derechos? Es el gran debate filosófico y la verdad es que no hay una única respuesta. Hay, digamos, tres grandes corrientes de pensamiento. Por un lado están los iusnaturalistas. Creen que los derechos vienen con nosotros de fábrica, que son parte de la naturaleza humana y existen incluso si no hay ley que los reconozca.
Luego están los positivistas, mucho más prácticos. Dicen, un derecho solo es real si está escrito en la ley. Si no está del código, no existe. Y hay una tercera vía, la axiológica, que los ve como valores morales, como aspiraciones éticas de lo que debería ser justo y por lo que hay que luchar para que se conviertan en leyes. Como veis, el debate sigue muy vivo. El camino desde los privilegios para unos pocos hasta los derechos reconocidos para todos es, sin duda, uno de los mayores logros de la humanidad. No hay que quitarle mérito. Pero, y este es un pero muy grande, el viaje no se ha acabado, ni mucho menos. Y esto nos deja con la reflexión final, la pregunta clave de nuestro tiempo, quizás. Tenemos la declaración, tenemos las leyes, pero ¿hasta qué punto la protección de los derechos humanos es una realidad para todo el mundo? ¿Cuánto hemos conseguido de verdad? ¿Y cuánto sigue siendo, pues eso, una utopía, un ideal por el que todavía hay que luchar?